Buenos días, mi nombre es Samuel Isaac Erazo Pineda, alumno del 11º grado de BSH, Grupo 1, del Instituto Gubernamental San Marcos. Mi grupo y yo hoy les hablaremos sobre el neoclasicismo en la clase de filosofía. Vamos a empezar por mencionar que el neoclasicismo es un movimiento artístico, cultural y literario que surgió en el siglo XVIII en Europa como respuesta al barroco y rococó, dos movimientos artísticos y arquitectónicos que se dieron en el siglo XVII antes de que surgiera el neoclasicismo. Vamos a empezar por mencionar de igual manera que el neoclasicismo se basó en los ideales de la antigüedad clásica para desarrollarse. Con esto empezó a promover la razón, el equilibrio y la armonía. Hoy les hablaré sobre el contexto histórico del neoclasicismo o neoclásico. Como primer punto tenemos la ilustración dada en el siglo XVIII. Fue una época del auge del pensamiento racional y científico. Se promovió el conocimiento basado en la razón, en la educación, dejando atrás el misticismo y la superstición. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu influyeron en la sociedad con ideas de libertad, igualdad y progreso. Como punto número 2 tenemos las excavaciones arqueológicas, el descubrimiento de las ciudades del Herculano en 1738 y Pompeya en 1748, o sea 10 años después, despertó un gran interés por el arte clásico. Las obras de los historiadores del arte Johann Winckelmann y sus estudios sobre la escultura griega impulsaron la estética neoclásica. Como punto número 3 tenemos las revoluciones y transformaciones políticas. La Revolución Francesa, dada en 1789, promovió valores como la razón y la moral cívica, que se reflejaron en el arte y la arquitectura. El Imperio Napoleónico, dado en 1805 a 1815, está el estilo neoclásico para proyectar poder y continuidad al legado del arte clásico, o sea, legado romano. Como punto número 4 tenemos reacción contra el rococó. Se rechazó la ornamentación excesiva y frivolidad del estilo rococó, que predominaba en la primera mitad del siglo XVIII. Se buscó una vuelta a la sobriedad, al equilibrio, a la estética y a la simetría inspiradas en el arte clásico. Influencia del neoclasicismo en el arte y la arquitectura. Se inspiró en el arte y la cultura de la antigua Grecia y Roma, buscando la armonía, la proporción y la simplicidad. Influyó en la construcción de edificios públicos, como parlamentos, músicos y teatros con columnas frontales y formas geométricas. Ejemplo, está el Panteón en París y la Casa Blanca en Estados Unidos. En la literatura promovió la razón, el orden y la moral. Los escritores neoclásicos se enfocaron en la claridad, la escritura y el propósito educativo de la obra. Destacaron géneros como la fábula, el ensayo y la tragedia clásica. En la política y la sociedad, obtuvo ligado a las ideas y la ilustración a movimientos revolucionarios, como la Revolución Francesa y la independencia en Estados Unidos. Defendía ideales de ciudadanía, deber, justicia, libertad, inspirados en la República Romana. El legado neoclásico. Revolución del conocimiento clásico, que surgió influyendo en la educación y el pensamiento occidental. Escultura perdurable. Sus principios estéticos aún se utilizan en el diseño de edificios oficiales y monumentos, base al pensamiento ilustrado que ayudó a transformar las esculturas políticas, sociales y modernas. Es Lidia Marcela González. Hoy les hablaré un poco sobre el neoclasicismo en las artes. Este neoclasicismo se desarrolló en 4 campos. Un campo es la arquitectura, que retomó la monumentalidad y la rigidez de las construcciones clásicas. Hay unos elementos que se volvieron importantes, como ser las columnas, los frontones y las cúpulas. Se volvieron muy recurrentes
para construcciones ya sea públicas o privadas. Esto buscaba representar la estabilidad y el orden del pensamiento racional que había en esta época. Algo muy importante es que estas construcciones no solo buscaban la belleza estética, sino que también buscaban simbolizar los valores democráticos y republicanos de esta época, también marcando una clara y muy importante ruptura de las ornamentaciones excesivas del barroco. Esto fue un evento muy importante de esa época. Tenemos como ejemplo el Panteón de París y el Museo de Prada de Madrid. También tenemos el campo de la pintura del neoclasicismo, que fue algo muy importante porque por sus composiciones sobrias y estructuradas, en las que destacaban temas como temas históricos, mitológicos o morales. Los artistas neoclásicos buscaban algo muy importante, que era transmitir valores morales y cívicos a través del arte, porque ellos pretendían educar e inspirar al público. Creo que esto se debe tomar en la actualidad, que el arte nos inspire y a la vez nos eduque. Un ejemplo muy importante es el juramento de los Horacios, que muestra una narrativa clara con figuras sólidas y gestos enfáticos, resaltando valores como el honor y el compromiso que debemos de tener con la patria. Tenemos también la escultura, que también experimentó un resurgimiento de técnica y idealización clásica. Escultores como Antonio Canova se inspiraron de las bellezas y la pureza de las formas griegas y romanas. Y a través de esta inspiración surgieron obras destacadas por su equilibrio, por su serenidad y por su refinamiento. Tenemos unos ejemplos muy claros, que son los ejemplos de Antonio Canova, y son la Paulina de Bonarte y como Venus. Tenemos el último, pero no menos importante, que es la literatura neoclásica, que se fundamentó en la recuperación de la forma y los valores de la antigüedad, combinando la belleza formal, pero a través del uso de la moralidad, el compromiso ético y didáctico. Esta corriente literaria destruyó completamente el caos tan horrible que había dejado el barroco y dejó un legado súper importante, porque pasó a nuevas formas de escribir y a la vez de pensar, que marcaron para el futuro, o sea, para la actualidad. Y tenemos un ejemplo del teatro de actores como Molière en Francia, y también tenemos... Buenas tardes, mi nombre es Jamie Leticia Galdano y yo les comentaré un poco sobre las características generales del neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento artístico-cultural que surgió en Europa en 1701 a 1800 aproximadamente, como reacción contra el barroco y el rococó, inspirado en los ideales del arte clásico de Grecia y Roma. Sus características generales incluyeron como racionalismo y orden, inspiración en la antigüedad, simplicidad y claridad, moral y didactismo, colores sobrios y composiciones equilibradas, temas históricos y mitológicos culturales, arquitectura monumental y funcional, escultura idealizada, rechazo al exceso decorativo, literatura con propósito moral, influencias de la ilustración, expresión del poder y la política, técnica precisa y detallada. El neoclasicismo influyó en todas las artes y tuvo un gran impacto en la arquitectura, la pintura, la escultura y la literatura en su época. También les vamos a mencionar la aparición de la música en el neoclasicismo. Primeramente, ya mencionamos que el neoclasicismo es un movimiento artístico, cultural e independiente que surgió en el siglo XVIII. Fue un movimiento artístico y arquitectónico, pero se movió en lo que es la cultura y en la parte artística con la música. El neoclasicismo en la música fue un movimiento que surgió en la Primera Guerra Mundial, aproximadamente entre 1918 y 1950, como una reacción contra el exceso emocional del romanticismo y las complejidades del impresionismo. Los compositores neoclásicos buscaban volver a los valores de equilibrio y claridad, para formar de esto un género más moderno. Otras características principales son el uso formal
de cosas antiguas, como la sonata, la suite y el concierto grosso, a la fuga. Eso así lo llamaban ellos, concierto grosso a la fuga. Textura y claridad y equilibrio formal. Evita la densidad sonora de otros estilos contemporáneos, estética, racional y objetivamente. Menos emocional y más controlado el lenguaje. Aunque retomando formas antiguas y utilizando armonía, lo que viene siendo el neoclasicismo en la música, al final de todo, era un movimiento más moderno a comparación de los otros y venía a matar como todos aquellos ambientes que había dejado los otros géneros literarios, bien en el ámbito literario, en el ámbito artístico, como viene siendo. Sobre la conclusión de nuestro video, sobre el neoclasicismo, cómo marcó un giro decisivo hacia la razón, el orden y la armonía, rescatando los ideales de la antigüedad clásica en un contexto fuertemente influenciado por la Ilustración, por las revoluciones y representaciones políticas que hubieron, por las excavaciones arqueológicas que se dieron. Este movimiento no solo renueva la estética neoclásica, renueva la mentalidad de la época, apostando por el conocimiento, la moral y la función educativa del arte. Su impacto se sintió en toda la sociedad, inspirando reformas políticas, sociales y culturales, aunque con el tiempo fue desplazado por el romanticismo, que es una mejora del neoclásico, que dio paso a la emoción y a la individualidad. El legado del neoclasicismo perdura como un símbolo del equilibrio entre la razón y la belleza, y como un testimonio del poder transformar las ideas que nosotros tenemos. Espero que les haya encantado nuestro video y que hayan disfrutado y que les sirva de mucha información. Muchas gracias por su atención.